Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas, les damos la más calurosa bienvenida a todos. Hoy vamos a cerrar la primera serie de webinars del tema transparencia y los sistemas de documentación, información y comunicación frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. El día de hoy vamos a platicar con respecto a los desafíos para las organizaciones en materia de transparencia, de gestión de las tecnologías de la información y comunicación en este nuevo contexto del COVID. El objetivo el día de hoy es reflexionar estos desafíos de la integración e innovación en la gestión de las tecnologías de la información y comunicación en este contexto de la pandemia, los retos que enfrentan las organizaciones pequeñas, medianas, grandes, así como su evaluación y diseño y aquellas soluciones que están basadas en las TICs que se han vuelto una alternativa, ¿no? Un ejemplo claro somos nosotros aquí el día de hoy. Para ello, vamos a contar con la participación del maestro Felipe Alonso Delgado Castillo, a quien le damos la bienvenida, al maestro Roberto Telles García, a quien también le damos la bienvenida, y para que nosotros, bueno, tengamos estas jornadas de trabajo, de reflexión, ustedes, alumnos, colegas que nos acompañan, bueno, tenemos aquí presentes a profesionales en la materia que dan solución, que implementan todo esto que a veces nosotros solamente somos usuarios. Así que tratemos de explotar a los ponentes con todas nuestras dudas que tengamos. En este caso, bueno, presento al maestro Felipe Alonso Delgado Castillo. Él es licenciado en informática por la UNAM. Es maestro en gestión de innovación de las tecnologías de la información y la comunicación por el Infotec. Él ha diseñado y colaborado en iniciativas de investigación e innovación digital para diversas organizaciones públicas y privadas, tal como la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, entre otros. Asimismo, ha colaborado y participado en esfuerzos como el reconocimiento a lo más destacado en las TICs para la gestión municipal, iniciativa del CIDE y del Infotec. Ha obtenido el Premio Nacional de Innovación Tecnológica para la Inclusión Social, que fue un esfuerzo de CONACYT, Cedesol, Infotec y otras organizaciones. Actualmente se desempeña como Key Account Manager en la Dirección de Competitividad del Infotec, Centro Público de Investigación y Servicios Tecnológicos del CONACYT. También nos acompaña el maestro Roberto Telles García. Es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa, con maestría y en especialidad en Sistemas Administrativos, Finanzas y Aspectos de Normatividad. Es experto en sistemas de información, inteligencia de negocios, automatización y procesamiento de información, así como en la evaluación y diseño de soluciones en sistemas para lograr la eficiencia operativa en las organizaciones e instituciones en las cuales él ha contribuido. Tuvo a su cargo la evaluación, planeación e implementación de la primera página para realizar transacciones de venta de boletos de aerolíneas a nivel Latinoamérica y a nivel global, ¿no? Teniendo presencia. Asimismo, realiza estudios de factibilidad para la implementación de software y soluciones tecnológicas, evaluación de riesgo e identificación de fraudes, así como el análisis y gestión de los datos para la toma de decisiones. Les damos a los dos la más calurosa bienvenida a la Universidad Autónoma Metropolitana en este espacio en modalidad remota y agradecemos su accesibilidad para participar con nosotros el día de hoy a estas altas horas de la noche, ¿no? Para darle una introducción un poco y contextualizar el tema, bueno, estamos en el contexto de la pandemia que ha generado y ha cambiado y revolucionado nuestras vidas en muchos sentidos, ¿no? La incorporación tecnológica
era ya una cuestión presente en nuestras vidas que venía con una creciente muy fuerte, pero sin duda alguna la pandemia ha incrementado su uso, su aplicación, su necesidad de una manera vertiginosa, ¿no? Esta nueva visión de la industria basada en la tecnología, donde cada vez vemos ejemplos más presentes para tratar de desarrollar habilidades digitales, habilidades organizacionales, y lo vamos viendo más claro en los sectores financieros, en la salud, en la manufactura, en las ventas. Entonces, estas innovaciones a las que las organizaciones se han visto forzadas para lograr de alguna manera la subsistencia, pues es una necesidad inminente, es una necesidad cada vez más fuerte para la misma sobrevivencia de cualquier tipo de organización. Por lo tanto, estamos obligados a la exigencia de innovar, de crear nuevas formas de gestionar y comprenderlo en este contexto que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Entonces, es muy interesante que ustedes que están en todo este desarrollo, con todas estas necesidades y tratándolas de atender, pues nos den esta charla, a la cual agradecemos mucho. Y bueno, sin más, escucharemos a los maestros. Les doy la palabra y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Muchas gracias a la doctora Esther Morales por la presentación. Gracias, doctora. Pues básicamente con lo que queremos iniciar es recordando un poco el título de estas jornadas. Tienen que ver con la transparencia, con los sistemas de documentación, de información y comunicación en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, como algunos especialistas ya señalan o han estudiado desde hace un par de décadas, ya son reconocidas como tecnologías, digamos, de propósito general, es decir, que aquellas tecnologías que tienen un impacto en todos los sectores económicos y sociales, tal como en su momento fue, por ejemplo, con la electricidad y el vapor, ¿no? Entonces, es importante, es necesario entender cuál es el papel de las tecnologías de la información y los desafíos organizacionales que hoy tenemos. Queremos partir de ahí y para ubicarnos pues muy rápidamente traemos unos datos muy simples que tienen que ver con cómo estamos, cuál es el escenario hoy en tecnologías de la información y comunicación en México, simplemente para abrir un poco el contexto, el debate, nuestro análisis, ¿no? El 76% de la población urbana en México ya se declara usuaria de Internet, al contrario, solamente el 47% de la población rural. Menos de la mitad de los hogares en México cuentan con una conexión a Internet. El 75% de las personas ya se declaran usuarias de un teléfono celular y en cuestión de gobierno digital, gobierno electrónico, el 32% de la población ha tenido al menos una interacción con el gobierno a través de medios electrónicos, ¿no? Y después este dato que únicamente el 5% ha realizado trámites, pagos, solicitudes de servicio o incluso, por ejemplo, presentado quejas o denuncias a través de cuentas de redes sociales del gobierno, ¿no? Entonces, estos datos, digamos, nos dan una base para comenzar a entender cuáles son todavía nuestras brechas digitales, las de siempre, las brechas, pero también las brechas en cuanto a por qué únicamente el 5% está realizando sus trámites o servicios y cuál es el potencial que todavía tenemos y por qué no lo hemos hecho, cuáles son los desafíos que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, le cedo la palabra al maestro Telles para entrar en la materia. Por favor, maestro. Muy bien. Nosotros consideramos que esta sesión, donde su título es los desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de transparencia y gestión de TICs bajo el nuevo escenario de la COVID, presenta varios retos interesantes. Pero antes de abordar esos retos, quisiera comentarles o entrar en el concepto básico al que yo me enfrenté cuando me hablaron
de transparencia y gestión de tecnologías de información y comunicaciones. Si bien el objetivo de esto es reflexionar, pues es generar una reflexión, ¿sí? Para todos los que estamos participando aquí. No es dictar una cátedra de lo que es, sino que nosotros reflexionamos, y como lo acaba de mencionar Felipe, es que veamos toda la capacidad y todos los esfuerzos que todavía tenemos que hacer para llegar como nación a un escenario favorable, ¿sí? Los sistemas de documentación, los sistemas de información, las tecnologías de información y comunicaciones efectivamente han evolucionado en estos 6 meses, 7 meses en los que hemos generado la pandemia. Al hablar de la transparencia, que es el concepto al que yo me enfrenté cuando estuve, o sea, en el primer momento en que me presenté en un organismo público, pues yo lo primero que pensé que era una cualidad, ¿sí? Yo pensé que era un cristal donde una persona iba a ver a la otra o una persona iba a poder ver a la organización a través de esta supuesta transparencia. Después, con el pasar del tiempo, me di cuenta de que en realidad la transparencia, cuando hablamos de transparencias, estamos generando atributos a un sujeto, o en su caso al sujeto obligado, que sería un colectivo, que sería una entidad pública, ¿sí? Cuando estamos hablando de una persona, ¿qué buscamos cuando una persona o decimos que es transparente? Que es franco, que es abierto, que no tiene nada que ocultar, ¿sí? Cuando hablamos de una organización social, lo que buscamos es que provea de información, ¿sí?, en cuanto a su funcionamiento, que deje de manifiesto sus procedimientos internos, ¿sí?, que nos haga o nos dé a conocer cómo administra los recursos, que nos muestre los criterios con los cuales toma decisiones. ¿Cuáles son las actividades que este organismo realiza? Que nos permita ver, evaluar su desempeño. Y en otros casos, ver el ejercicio de su gasto. Estos son los atributos que básicamente trata de ver la transparencia, ¿sí? Esto es importante de entender desde el punto de vista de tecnologías de información y comunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el titular del área de tecnologías de información y comunicaciones, a veces la responsabilidad de la transparencia te la cuelgan a ti. Y a veces, pues como responsable dices, pues sí, pero yo no respondo, que es el otro concepto, rendición de cuentas. Yo no respondo sobre el gasto o yo no respondo sobre el uso de recursos materiales o recursos humanos, ¿sí? Entonces son dos conceptos muy interesantes, muy ligados, ¿sí?, que si bien está inmersa la tecnología de información y comunicaciones como mecanismo, como herramienta, simple y sencillamente somos un medio por el cual se logra esto. ¿Se siente? También es interesante ver que, pues, qué es lo que en materia de política pública, de legislación de leyes, tenemos que conocer, ¿sí? Porque a mí me encanta una máxima legal que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y esto es muy cierto. Como responsable de tecnología de información y comunicaciones, tenemos que estar, si no versados al 100% de las leyes y de las reglamentaciones que en transparencia y rendición de cuentas existen, y manejo de información y manejo de documentos, sí tenemos que tener un conocimiento razonable de esto. Entonces, es importante que sepamos que existen las leyes. Algo que yo comentaba con Felipe es de que en muchos de los casos no entendemos que estas leyes nos señalan el punto mínimo de cumplimiento, no el máximo.
sino el punto mínimo. Y también algo que estaba comentando con alguien es la transparencia. ¿Sí? Hay una ley de transparencia, nos obliga a ciertas cosas, pero esa transparencia también tiene que cumplir con una demanda social. ¿Sí? La transparencia debe de rendir cuentas a la nación. Y para que esto se dé, tenemos que ver que sea efectiva. Entonces, esta lámina básicamente es lo que queríamos mostrar, es las leyes que aplican en general a esta práctica. ¿Sí? Entonces, cedo de aquí en adelante la palabra a Felipe, por favor. Gracias, maestro. No sé si algunos de ustedes ya se han topado con esta imagen o imágenes muy parecidas, en el sentido de que, bueno, pues cuál ha sido el principal acelerador de los últimos meses de nuestros cambios, de nuestras mejoras en cuestión de tecnologías de la información y algunas veces relacionados con cuestiones de transparencia, etcétera, pues precisamente esta condición o esta pandemia generada por el COVID-19. Al ver esta imagen recordé un caso en el que hemos estado colaborando en Infotec de una dependencia a nivel federal dedicada a regular un sector económico de relativa importancia en México. Al momento de declararse la emergencia sanitaria, esta entidad para una parte de sus operaciones y entonces tiene un espacio para comenzar a pensar, para comenzar a reflexionar qué pueden mejorar en cuanto a procesos, qué pueden mejorar en cuanto a trámites y servicios públicos, ¿no? Entonces, lo primerito que quisieron hacer o que quieren hacer es digitalizar básicamente todo el archivo que tienen. Es un gran archivo, tienen documentos de hace más de 100 años, del Porfiriato incluso, y básicamente lo que estaban pensando ellos es que era, pues, quizá solamente era pasar del papel a la computadora, ¿no? Pero, pues, poco a poco, estableciendo los alcances de la iniciativa, nos fuimos dando cuenta de que no simplemente se trata de digitalizar o de automatizar o de pasar una lógica que ya existe a una lógica analógica a una lógica digital, ¿no? Sino que ellos mismos fueron descubriendo qué otras cosas podrían hacer, cómo podrían mejorar, cómo podrían innovar a partir de esta oportunidad que les daba la COVID-19. Quizá el principal desafío fue de inicio tratar de entender o tratar de hacer que se comunicaran el equipo técnico y el equipo de los funcionarios públicos, ¿no? Porque es todo un reto esto de la comunicación. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Lo que yo les quiero mostrar es una serie de iniciativas, ejemplos de cómo ha respondido el sector público, cómo se ha innovado en este contexto de COVID-19. De inicio, se me hacen bastante llamativas un par de informes que acaban de salir hace apenas un par de meses, el otro hace apenas un mes, relacionadas con el uso de tecnologías de información, innovación y ámbitos de interés público como es la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Este informe, el primero está a la izquierda, se llama Instituciones que Aprenden y básicamente es un informe que a partir de experiencias en países iberoamericanos y de más de 100 metodologías de innovación, creo que hoy quizá ya nos sobran muchas metodologías de innovación, propone un modelo de innovación pública para organizaciones públicas en Iberoamérica, ¿no? Y por otro lado, esta iniciativa de Naciones Unidas, que es una encuesta sobre gobierno electrónico que Naciones Unidas publica cada 2 o 3 años y que tiene una sección específicamente dedicada a casos o ejemplos de uso de tecnologías de información para responder en este tema de COVID-19 relacionados con Internet de las Cosas, con aplicaciones móviles, con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Particularmente, por ejemplo, para informar al público, para transparentar los recursos fiscales que se están implementando en estas iniciativas, etcétera. Es un informe interesante.
También tenemos, por ejemplo, esfuerzos dedicados a identificar innovación o a generar innovación desde el sector público, pero también con otros actores sociales, ¿no? Por ejemplo, esta iniciativa del Multicity Challenge, que es organizado por el Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York, con varias ciudades del norte del país. Su objetivo es básicamente llamar a ideas, llamar a propuestas que, derivado de problemáticas locales y con uso o sin uso de tecnologías de información, puedan ayudar a resolverlas. También está este concurso de Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo, donde están en este momento buscando innovaciones de los gobiernos, principalmente a nivel subnacional, es decir, estatal, municipal, local, etcétera, ¿no? Ambos esfuerzos están ahorita en proceso y tendrán sus primeros resultados a finales de año. Destaco también esta guía publicada por la Alianza por el Gobierno Abierto, una alianza que procura la participación y colaboración del sector público y de la sociedad civil en cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera. Esta guía contiene más de 300 ejemplos en distintos ámbitos: transparencia, datos abiertos, adquisiciones públicas, etcétera. Y si bien no son todos relacionados con tecnologías de información, yo diría que quizá un 80% se apoya en ellas, y básicamente muchos de esos ejemplos están relacionados con la mejora de la gestión interna de la administración pública. México forma parte de esta alianza desde sus inicios, ya hace algunos años, y precisamente en mayo de este año, en el contexto de la emergencia sanitaria, se crea un subgrupo dedicado específicamente a darle seguimiento a la atención a las acciones del gobierno, de la administración pública federal, particularmente en cuestión de emergencia sanitaria, pero también en la recuperación económica y social. Entonces, si ustedes entran a la página web de la alianza, de la cual pues está representada la administración, el gobierno federal, hay un núcleo de organizaciones de la sociedad civil y el INAI. Ustedes van a poder ver en ese sitio un plan que se está llevando a cabo y que México, bueno, tiene que cumplir cada 2, 3 años. En este momento el plan es 2019-2021. Entonces, bueno, todo esto, digamos, son acciones que nos van dando luz, que nos van dando visibilidad de cómo utilizar estratégicamente las tecnologías de información desde la administración pública, pero también con otros actores sociales, ¿no? La innovación en el sector público es complicada, es difícil. Para algunos teóricos incluso quizá no deberíamos hablar de innovación, sino de mejora, de cambio, de disrupción quizá, pero quizá estos esfuerzos nos están dando una visibilidad de la innovación adaptativa que estamos presenciando, ¿no? Y nos preparan, digamos, para los próximos desafíos o los desafíos a los que nos estamos enfrentando ya desde este momento y lo que pasará digamos, en un contexto post-COVID. Y ahí pues le cedo la palabra al maestro Telles. Por favor, Roberto. Gracias. Cuando pensamos en desafíos, vemos que básicamente qué es lo que vamos a tener que solucionar en las diferentes organizaciones para para adaptarnos y poder sobrevivir a este escenario. Acelerar la digitalización y la transformación digital, sí, pero tenemos que darle rumbo. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, podemos incurrir en gastos que no podemos, ¿sí?, en este momento. Acercar, disminuir la brecha digital que por muchos años han existido, ¿sí? Esta brecha digital que involucra también la brecha de conocimiento, la evolución hacia la gestión del conocimiento, es importante atenderla y entenderla, su fin y propósito. Hasta hace poco tenemos finalmente una ley general de archivos que definitivamente representa una piedra angular para el uso efectivo de las TICs dentro de las instituciones de gobierno, ¿sí? Para entender qué tan importante es este vínculo entre la Ley General de Archivo y las TIC, simplemente es tan sencillo como intentar ir a buscar una
acta de nacimiento, ¿sí? O sea, en algunos municipios es de veras un viacrucis verlo. Entonces, necesitamos entender ese tipo de vinculaciones. Entender que los tecnólogos sí existimos, sí, pero también tenemos que entender que no somos la panacea y que necesitamos generar equipos multidisciplinarios fuertemente atados con las partes sustantivas, ¿sí? Y entender y fincar todas las soluciones alrededor del ciudadano, ¿sí? Hasta el día de hoy, muchas soluciones están enfocadas a complacer a la autoridad, particularmente y en mi caso a la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? Con no tener observaciones por parte de una auditoría externa en el caso de las instituciones, de los organismos privados y en el caso de los organismos públicos, no tener observaciones ni que responder por esas observaciones, nos enfocamos en eso, pero perdemos de vista nuestro fin y propósito, que es, en el caso de la iniciativa privada, el cliente, y en el caso del gobierno, pues el ciudadano, ¿sí? Establecer el diseño institucional y el marco jurídico que dé certidumbre al actuar, ¿sí? Tenemos que tener certidumbre. Si no tenemos certidumbre sobre lo que vamos a hacer, las TICs, pues es como dar palos del ciego. Todo esto definitivamente tiene que estar ligado a la realidad económica que vivimos todas las organizaciones, que es con un recurso económico limitado. Entonces tenemos que ser muy eficientes, muy efectivos en el diseño e implacables en la evaluación de los resultados hacia el ciudadano. O sea, si vamos a gastar un peso, que ese peso se vea realmente efectivo en el actuar del ciudadano, ¿sí? Si vas a invertir un peso, que se vea retribuido en 10. Entonces, esos son los desafíos que nosotros observamos que debemos de atender posteriores a este COVID y durante el mismo. Gracias. Me regreso un momento. En precisamente estos desafíos, platicamos con el maestro Telles sobre más o menos qué tipo de innovación estamos generando en este momento y nos gustó este esquema del observatorio para el sector de la innovación en el sector público de la OCDE, que tiene que ver con, para ellos hay, digamos, 4 tipos de cómo estamos generando innovación. La primera, digamos, el recuadro azul, tiene que ver con mejorar cosas, con optimizar nuestros recursos, nuestros procesos, etc. Después hay otro tipo de innovación que parte generalmente de las áreas directivas, ¿no? Para cumplir los objetivos de las instituciones, de las organizaciones. Otra innovación que es más bien adaptativa es para responder a un contexto y es básicamente lo que estamos ahorita viviendo, esta innovación que tiene que ver con entre optimizar lo que tenemos, como ya vivimos, como ya lo hacemos, y generar algunos elementos de cambios disruptivos, ¿no? Y quizá el reto es cómo desde el sector público podemos ir planteando una innovación que nos pueda dar elementos para anticipar, para promover, para fomentar, para impulsar, ¿no? En un contexto de mayor complejidad, en un contexto de más incertidumbre, de retos muy complejos, ¿no? En el que el sector público ya no resuelve ya no puede considerarse que resuelva todos los temas por él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para tratar de impulsar cualquiera de estos tipos de innovación? Pues básicamente tenemos digamos, unas 2 o 3 recomendaciones que nos parecieron muy puntuales. Y ahí te cedo la palabra, Robert. Gracias. Como les comentaba, o sea, tanto en experiencia como en los documentos en los que nos acercamos, pudimos identificar
que el fomentar trabajo colaborativo y establecer equipos multidisciplinarios agilizarían las respuestas a las condiciones que actualmente se presentan. Desarrollar estrategias de transformación digital ayudan, ¿sí? Siempre y cuando consideren, ¿sí?, los riesgos que involucran, ¿sí?, que tengan claras las estrategias, que presenten un aspecto normativo, ¿sí?, y que tengan una gobernanza sobre los datos. O sea, eso es muy importante. ¿Sí? La unidad mínima de información son los datos, pero para que esos datos sean asertivos, necesitan tener mucha, mucho rigor sobre el manejo de los mismos. Establecer los planes de capacitación, de formación, de habilidades, competencias y generar el conocimiento, pasar el conocimiento, ¿sí? Tratar de que no existan esos todavía silos de conocimientos en algunas organizaciones donde una sola persona es quien domina todo y es el gurú de todo y es el único que puede responder, ¿sí? Tratar de atacar ese punto desde el punto de vista del capital humano es muy importante. Desarrollar sistemas, sí, pero desarrollar sistemas no necesariamente informáticos, ¿sí?, sino sistemas de información, procedimientos implacables que, si bien están soportados a partir de herramientas tecnológicas, estos deben de ser invariablemente centrados en el fin último, que es la persona, ¿sí?, que sean accesibles y que algo que es súper importante en mi caso es que den certidumbre sobre la protección de datos personales, ¿sí? La protección de datos es fundamental para esto. Otro punto es el diseñar y aprovechar mecanismos de colaboración con la AGA, que es el que comentaba Felipe hace un momento, donde nos brinde la transparencia, la rendición de cuentas y que nos permitan colaborar, ¿sí?, enriquecer nuestras experiencias con las experiencias de otros terceros, ¿sí? La innovación pública que enfrenta la incertidumbre. Tenemos una incertidumbre alta, ¿sí?, que coloque al gobierno y a la sociedad, ¿sí?, como actores relevantes de esto, ¿sí? Volvemos a tocar el tema de la gobernanza digital ahora, ¿sí?, para los próximos años. Que no sea esto un esfuerzo que empieza y que no continúa, sino tenemos que generar las bases, ¿sí?, para que esto siga, ¿sí? Yo creo que eso es algo que en algunos esfuerzos se olvida. O sea, nosotros desarrollamos soluciones para el momento, ¿sí?, pero no vemos más allá de eso. Y eso es importante considerarlo. Gracias, Felipe. Gracias, Robert. Sí, y básicamente eso es lo, digamos, con lo que queríamos concluir con estas recomendaciones, que no se trata, digamos, solamente de cumplir o de simular el cumplimiento, por ejemplo, de la ley de transparencia o de la ley de archivos. A veces es muy clara, digamos, que la tecnología por sí sola no va a resolver problemas que no son tecnológicos, ¿no? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, si vives en Iztapalapa y si quieres conocer simplemente el directorio de los servidores públicos de tu demarcación, de la alcaldía de Iztapalapa, ustedes pueden ir al portal o a cualquier otro portal, básicamente el 90, quizá 95% de los portales de gobiernos locales en México, y prácticamente debes ser un especialista o un versado en transparencia para poder llegar hasta el link del directorio y probablemente no esté actualizado, ¿no? Si vemos quizá otros ejemplos, otros contextos, el diseño de los sistemas tecnológicos, como lo decía Roberto, está centrados en la persona, en sus necesidades, considerando brechas digitales de conocimiento, etc. Y también otra cosa necesaria es aprovechar los mecanismos de colaboración como AGA o como otros para procurar fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque
digamos que mientras en otros contextos en la iniciativa privada, por ejemplo, ya hablan de inteligencia artificial, es necesario entonces que el sector público comience a tomar un lugar más preponderante como parte de la gobernanza digital, como en relación, por ejemplo, con empresas privadas, con las grandes tecnológicas, y no solamente por, digamos, por una cuestión de autoridad, sino porque eso finalmente va a impactar en la transparencia de la información de los ciudadanos que las organizaciones, con las cuales las organizaciones resguardan, ¿no? Y finalmente impacta en políticas públicas, etcétera. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones que nosotros podíamos ir esbozando y con esto concluiríamos nuestra intervención. Muchas gracias, doctora Esther, doctora Carrillo. Bueno, muchas gracias, maestro Roberto, maestro Felipe. Muy interesante todo esto que ustedes nos plantean. Nos pone en luz en varios puntos bien interesantes de que efectivamente el gobierno es quien tiene esa cuestión de obligación con respecto a la transparencia, la rendición de cuentas, pero también estamos viendo esas grandes inversiones en la iniciativa privada, ¿no? Ante estas nuevas necesidades que ustedes decían, estos desafíos que cada vez se hacen más presentes, que ustedes muy bien enunciaron, ¿no? La brecha digital, los recursos, etcétera. Pero también, y aquí viene una pregunta, ¿no? Para empezar esta parte de diálogo, que también ya tenemos varias preguntas en Facebook, en inbox, que ahorita les voy a leer. Pero a mí sí me gustaría que nos pudieran ahondar un poco acerca de esas innovaciones que nosotros podemos encontrar en sectores sociales, ¿no? Porque muchas veces estas organizaciones de la sociedad civil, pensando un poquito en este ejemplo que nos mostraban del núcleo de sociedad civil, también son sujetos de rendición de cuentas y de transparencia de una manera mucho más focalizada que hasta las mismas empresas privadas, ¿no? Entonces, por toda la cuestión de la donatariedad, etcétera. Entonces, sí me gustaría que si tienen información al respecto, bueno, cómo podemos observar estas innovaciones y estas necesidades, ¿no? De cómo lo van atendiendo todo este sector social y cómo lo van haciendo, ¿no? Me gustaría de una vez poner aquí en la mesa varias preguntas que han llegado en el inbox y ya ustedes lo irán tomando. Una de manera muy puntual dice, ¿por qué al referirse a la Ley General de Archivos no solo mencionan los documentos, sino también los datos? ¿Qué significa esta inclusión? Y ustedes también hablaban una cuestión de los datos. Creo que es importante, en este caso muchos son alumnos de licenciatura, pues diferenciar, ¿no? Lo que vienen siendo los datos personales, a qué se tiene acceso, a qué no se tiene acceso, ya que, bueno, esta pregunta nos da pie también para eso. Otra pregunta que también nos llegó fue, ¿qué pasa con el gobierno abierto, sobre todo en la transparencia proactiva en todo sistema nacional de transparencia? Esas son dos de las que han llegado, ¿no? Y otra de igual de unos alumnos dice, si no hay presupuesto para digitalizar, ¿cómo podrá lograrse tener acceso a una información que está en un archivo físico que se encuentra completamente desorganizado? Y que bueno, esa es una realidad que tenemos en muchas organizaciones, ¿no? Y hasta en las cuestiones personales. También aquí en el chat, nosotros, bueno, ya tenemos algunas preguntas también y les voy a dar lectura a la primera. ¿Cuál es uno de los retos más grandes a los que se enfrentan con los usuarios para estas innovaciones tecnológicas? La segunda, si no hay presupuesto para digitalizar, ¿cómo podrá lograrse tener acceso a una información que está en un archivo físico que se encuentra completamente desorganizado? Bueno, perdón, se repitió la opción acá también. Entonces, pues es interesante porque efectivamente nosotros vemos la cantidad de recursos que se necesita para estos desarrollos. Pero bueno, les dejo ahí las preguntas y les doy la palabra. Gracias, doctora. Sí, sí, como efectivamente usted bien lo dijo, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que tienen una amplia trayectoria o incluso por las nuevas, bueno,
las nuevas prácticas son sujetas a mayor requerimientos de transparencia, de transparencia básicamente, que algunos entes públicos. Yo destacaría ahorita, por ejemplo, este informe de instituciones que aprenden y el informe de la Alianza para el Gobierno Abierto en dos sentidos. El primero, o con dos ejemplos. El primero es una plataforma en este informe de instituciones que aprenden. Es un informe publicado por el Secretariado General Iberoamericano, la organización que da pie a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado. Y hay una plataforma interesante que se llama Frena la Curva. Básicamente la idea de esta plataforma es que puedan colaborar desde ciudadanos hasta organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, sobre todo locales, para dar respuesta a necesidades que se detecten o que alguien registre en un ámbito local, ¿no? Entonces lo que te permite es posibilitar vincular a aquellos que tengan los recursos con aquellos que hayan expuesto una necesidad. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahora es la necesidad de que los actores públicos colaboren. La Alianza por el Gobierno Abierto, este núcleo para la sociedad de la sociedad de organizaciones de la sociedad civil, son un grupo de organizaciones que ya varias de ellas tienen bastante carrera, bastante expertise en sus ámbitos, por ejemplo, de libertad de expresión, de rendición de cuentas, de análisis de políticas públicas para pobreza, desigualdad, etcétera. Entonces, lo que hemos visto es que estas organizaciones de la sociedad civil han impulsado cuestiones tanto internas, por ejemplo, de capacitación, de formación en cuestiones de innovación, de uso de tecnologías de información, como mecanismos para colaborar con otras organizaciones, con entidades o con organizaciones más bien tecnológicas o incluso no las más de las veces, pero sí hay experiencias, por ejemplo, con la academia, ¿no? En Infotec hemos hecho un par de iniciativas de ese tipo, donde, por ejemplo, para cuestiones de impulsar innovación en ámbitos privados y para cuestiones, por ejemplo, de alfabetización digital, pues utilizamos, digamos, una red ya consolidada en el gobierno de Aguascalientes, en este caso, para echar a andar iniciativas de ese tipo, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ver con tanto con elevar las capacidades propias de las organizaciones de la sociedad civil, como con generar estos mecanismos de colaboración. Y bueno, me paso a la siguiente pregunta y le doy la palabra al maestro Telles en cuanto a por qué remarcamos el tema de los datos en la Ley General de Archivos. Si bien, digamos, tenemos ya toda una normativa, toda una experiencia en el tema propiamente de datos personales, los datos en posesión, digamos, del sector público no solamente son los datos personales. Y yo cuando escuché esta pregunta recordé precisamente esta experiencia de la que les hablaba en una dependencia de nivel federal, que tienen mucha documentación, que quieren digitalizarla, pero lo que comentábamos con ellos es que únicamente no se trataba de pasar del papel a un PDF, por ejemplo, sino que esos archivos, a su vez, dentro de ellos tenían metadatos, datos que era necesario, digamos, extraer para poder explotar de una manera más adecuada, ¿no? Para que ellos mismos, por ejemplo, pudieran realizar un trámite o facilitar un trámite o un servicio de manera más expedita y oportuna. Entonces, eso es, digamos, contemplar eso en la ley desde nuestro punto de vista, desde mi particular punto de vista, aún nos falta todavía ciertas aristas quizá en en las normativas que próximamente se van de generar o que se están generando en virtud de la Ley General de Archivos para poder explotar de una manera más innovadora, de una manera más eficiente los datos que contienen los archivos, ¿no? No hablamos solamente del paquete de archivos de una carpeta física y pasarla a una computadora, sino cómo, digamos, extraer de manera más eficiente y cómo poder explotar y darle acceso a la población a los datos, que realmente son esa unidad mínima con las cuales los sistemas trabajan, ¿no?
Maestro, ahí le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a retomar un poquito esta pregunta de la famosa Ley General de Archivo. Yo me topé o me presentaron a la Ley General de Archivo, a la iniciativa en principio, con el reto. El titular del área de tecnologías de información y comunicación, pues, ¿qué crees? Que ahí te viene este toro y a capotearlo. En principio lo que les dije es, bueno, pues sí, y ahora ¿quién me explica qué es lo que quieren? Porque pues la tecnología, y siempre lo digo, la computadora es un objeto inerte que no hace nada si alguien no le dice que lo haga. Y pues yo lo que buscaba o lo que busqué fue acercarme a los profesionales, a quienes son profesionales en el manejo de archivos, a los que son profesionales en el manejo de libros. Y les dije, bueno, háganme favor de traducirme, pues a qué se refiere la Ley General de Archivos. O sea, pues díganme, ¿qué hago, no? ¿Sí? ¿Existe software especializado? Sí. ¿Especializado para qué? ¿Por qué? En la institución donde colaboro, es una institución educativa, pues los recursos son limitados, todos los recursos económicos son limitados. Entonces tenemos que asegurar que cada peso que nosotros invirtamos, porque es presupuesto público, y siendo donde colaboro, que básicamente algunos dicen que es la cuna de la transparencia y la rendición de cuentas, pues tenemos que ser impecables en ese tipo de prácticas. Entonces, lo que yo hice fue exactamente hacer un grupo multidisciplinario y acercarme. Si bien habíamos tecnólogos, habían personas versadas en la Ley General de Archivo. En materia jurídica, ¿sí? Solicitó que hubiera abogados que estuvieran cercanos a esta práctica. Y entonces llegamos a un punto, sin hacer el cuento muy largo, del manejo del dato. Esa mínima unidad de información. Los archivos, bueno, sí, ¿hasta dónde se van a poder consultar esos archivos? ¿Hasta dónde está el sujeto obligado a presentar esa información? Y lo único que les puedo decir es que había todavía muchas cosas que se necesitan trabajar, ¿sí? Para brindar certidumbre a las personas de que nosotros como institución estábamos haciendo un buen uso y manejo de la información de esas personas. Dije, y todos llegan con la misma idea que en el caso que les comenta Felipe. Pues mira, aquí está el archivo, aquí está el papel que físico, y lo único que quiero es que me lo pongas en el escáner, que aparezca en la imagen y ya está. Cuando les decimos, oye, ¿y te gustaría buscar eso, que se agilizara la búsqueda de esos documentos? Sí, sería una buena idea. Ah, ¿y cómo los busco? ¿O cómo los buscas, no? Yo cómo los busco, yo ni los busco. ¿Cómo los buscas? Por folio. Ah, ¿tu folio es único? No, a lo mejor se puede llegar a repetir. Ah, ok, entonces tenemos un problema con el dato. Entonces, por eso es que señalamos que es de interés manejar o gestionar adecuadamente ese dato. Sería, nada más nos presentamos las unidades educativas, nada más ese problema. No. Secretarías de Estado, ¿cómo se llama? Organismos privados, empresas privadas, pymes. O sea, normalmente todas las organizaciones piensan que nada más es llegar con la factura, la digitalizas y ya con eso lo tienes. ¿Sí? Y no es así. Eso es a lo que nos referimos con la Ley General de Archivo. La Ley General de Archivo es un buen esfuerzo, es una buena aproximación. Ya tenemos algo, ¿sí? Nos falta trabajo, ¿sí?
juntar esto con las tecnologías de información, pues sí, es algo bueno. Sí tenemos claro para qué y para quién. Entonces, eso es lo que complementaría yo en lo que tratamos de generar de archivo. En la protección de datos personales, pues ya creo que lo medio comenté. Se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida que uno de los puntos importantes a esto es salvaguardar la integridad de la persona, ¿sí? Garantizar su seguridad, ¿sí? Y ver que no estemos infringiendo, ¿sí? Nada. Esto, o sea, vuelvo a mencionar, en la institución donde colaboró, es muy delicado, y es algo similar que debe de pasar en la UAM. ¿Hasta dónde podemos mostrar los datos de las personas que están inmersas en la institución? Sean empleados, sean alumnos, sea personal docente, académico, todos esos, ¿sí? Yo una vez hice un ejercicio, ¿sí? Con la declaratoria que se presenta de protección de datos personales, y yo pregunté, oye, ¿ya leíste el disclaimer de esta empresa sobre el manejo que le dan a tus datos personales? ¿Ya lo leyeron? Uno solo no leyó eso. Y con alguien que estuvo metido ahí impulsando esta iniciativa de política, le dije, oye, profe, pues tanto que te peleaste, tanto que luchaste, uno solo no ha leído esa información. Entonces, es importante también incentivar que la población estemos claros de que también tenemos obligaciones. Y esas obligaciones conllevan que tenemos que leer y tenemos que exigir, ¿sí? La transparencia, la rendición de cuentas sí suena muy bonito, pero si la transparencia y rendición de cuentas no tiene a quién responder, pues prácticamente es letra muerta. Entonces, eso es por los datos personales. Luego, ¿a qué retos nos topamos con los usuarios cuando vamos a implementar un sistema? Muy bien, ese es uno de esas cosas que son fabulosísimas. Y voy a citar un caso bien bonito, ¿sí? Porque siempre hablamos de las personas de a pie, ¿no? Vámonos a meter con los académicos. Sí, cómo no. Vámonos con la planta de académicos. Uno entendería que cuando llegan los académicos o cuando llegamos, ¿sí? Pues tenemos todas las respuestas, ¿no? La planta académica, tenemos todas las respuestas. Oigan, la evaluación, ¿sí? Vamos a evaluarlos. Su producción académica. Sí, cómo no. Sí, vamos a meternos en esta. Oigan, muchachos, ¿y cómo la hacemos? Porque pues yo soy el de sistemas, o sea, yo ¿cómo le hago, no? Sí. Ah, no, pues no sé. Pues a ver, Robert, ¿cómo le haces tú, no? O sea, a ver, generas un artículo y ese artículo es arbitrado, no es arbitrado, lo mandas a una publicación nacional, internacional, con cómo rankeas esa fuente, ese tipo de cositas, detallitos. Son detalles simples, ¿no? Son sencillos. Ajá. Hasta que se lo piden al sistemólogo que lo mete en la computadora. Oigan, muchachos, no sean así, ¿no? Ese problema, sí, y lo cito porque de veras yo pensé cuando me sentaron ahí, yo dije, pues estoy hablando con gente que se la sabe de todas a todas, ¿no? O sea, libros, artículos, muchas cosas. Y cuando me preguntaron, haznos un planteamiento, ok, ¿y yo cómo voy a saber qué es lo que ustedes quieren?
El reto más importante que tenemos, la tecnología, los tecnólogos, es que el usuario sepa qué quiere, para qué lo quiere, qué preguntas va a responder, ¿sí? A partir de eso nosotros podemos crear de forma, entre más claro sea este panorama, nosotros podemos acotar más las respuestas. Obviamente les he de decir que ya cuando yo llegué con mi primer approach, pues me regañaron. ¿Cómo crees? Pues ¿cómo creo que, no? Pues yo qué. Me dijeron, imagínate, pues hice mi mejor imaginación. O sea, tanto yo como responsable como mi equipo de desarrollo, pero o sea, muchachos, yo no sé, ¿no? Sí, y peor cuando estamos hablando de, ya saben cómo son las cosas, ¿sí? Pues obviamente si no planteaba las cosas bien o no lo ponía en el contexto adecuado, pues podría afectar el puntaje y ese puntaje se va no sé dónde y eso representa finalmente un beneficio. Entonces, en cuanto a la pregunta de cuáles son los retos, ese es el reto, básicamente. Entonces, Felipón, pues también. No, pues gracias, Robert. Y me das pie con otra, yo creo que un par de preguntas relacionadas con gobierno abierto, con transparencia proactiva. Y veo que en el chat ponen cómo llega la transparencia de un gobierno abierto a las comunidades rurales, las cuales no tienen TICs a la mano, ¿no? Bueno, desde el principio de cuentas, la tecnología por sí sola, ya lo mencionabas en su momento, pues no va a resolver problemas que no son tecnológicos. Es decir, la tecnología puede ser un mecanismo, puede ser un facilitador, puede ser una herramienta, eh, un medio, pero no va a resolver por sí solo las problemáticas que tenemos hoy en el país y la transparencia es una de ellas. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno abierto tampoco es, por ejemplo, gobierno digital, ¿no? Es un concepto que está vinculado, pero no es gobierno electrónico, no es tecnologías de la información. Ahora bien, partiendo de lo que dice Roberto, creo que la tecnología, tal como hemos desarrollado, llevamos al menos, platicando con Roberto, quizá 25 años de política TIC, de política de tecnologías de la información en México, desde que el INEGI en el 95, 94 publica la primera política informática en el país. Y hemos ido transitando de políticas públicas generales que no toman en cuenta el contexto, que no toman en cuenta a los usuarios, a estos mecanismos en donde comenzamos a entender la importancia de ver a la persona, de ver a las necesidades, de ver esas brechas, ¿no? De principio, la ley de transparencia nos indica que tendríamos que cumplir con esas obligaciones de transparencia de acuerdo a las necesidades y contextos regionales, ¿no? De acuerdo a las necesidades, hasta locales. Entonces, quizá una de las maneras es que precisamente el gobierno abierto es un mecanismo finalmente que nos ayude, que nos ayuda con el uso de tecnologías de información a resolver o digamos, a mejorar ciertos aspectos. Y yo resaltaría simplemente uno, que es básicamente desarrollemos sistemas tecnológicos centrados en las personas. Para eso hay metodologías, para eso las unidades de gobierno digital, las unidades de tecnologías de la información de las instituciones, de nuestro sector público, deben estar muy versadas. Al momento de diseñar un sistema con alcance nacional o regional o local, debemos investigar a quién va a usar realmente nuestro sistema, incluyendo los sistemas de información que pueden apoyar a los esfuerzos de transparencia, ¿no? Yo simplemente siempre tenemos con Roberto quizá unos 12 o 13 años viendo portales de gobierno en otros contextos y yo me sorprendo con uno que se llama, es una parte, digamos, una alcaldía del Gran Londres en Reino Unido, se llama Red Bridge. Si ustedes se meten al portal de Red Bridge, es parte del Gran Londres, se van a dar cuenta que, y si lo
Y si después se meten a la página de archive.org, se van a dar cuenta que el diseño no ha cambiado quizá en 10, 12 años. Pero ustedes se meten y básicamente entienden de inicio y muy rápido a utilizar el portal, ¿no? Si simplemente quizá trasladáramos eso a nuestros contextos, quizá facilitaríamos la demanda de transparencia. Y bueno, el ámbito rural tiene no es el ámbito urbano. Ya vimos los datos que no, la mayoría no tiene acceso a Internet. Entonces, eso, digamos, facilitar el diseño centrado en las personas nos puede ayudar a llegar a que en las comunidades rurales o en el ámbito rural se aproveche de mejor manera esto, ¿no? Después mencionaban una cuestión sobre, bueno, si no hay presupuesto para digitalizar, ¿cómo tener acceso a un archivo físico? Bueno, pues por ley te tienen que dar acceso, ¿no? Aunque no sea por medio de un sistema, digamos, pero trasladándolo al ámbito tecnológico, que es lo que nos ocupa hoy en día, simplemente, digamos, la tecnología cada vez es más cara y cada vez pasa por procesos de evaluación más estrictos, ¿no? Entonces, si ya estamos utilizando esas metodologías, esos procesos, tenemos que entender que efectivamente si vamos a invertir un peso en el desarrollo de un sistema, procurar entender cuál es el retorno de inversión, el impacto que va a generar. Y finalmente, Robert, quizá podemos platicar para ir cerrando la pregunta que menciona la doctora Morales en cuanto a qué es un sistema de información cuando está relacionado con los responsables de TIC, las áreas sustantivas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí te cedo la palabra y luego voy a mi perspectiva. Antes de cederle la palabra, me encanta porque están súper coordinados, entonces ya ni necesidad de moderador, ¿no? Pero me gustaría darle la palabra al maestro Javier Mancilla, que nos está pidiendo intervenir con alguna incógnita que tiene por ahí, La ¿no? pregunta, Entonces, gracias. por favor. Ok, buenas Adelante. tardes. Bueno, muy fácil y muy rápido. ¿Quién es el líder desde el punto de vista gubernamental para llevar o incorporar la tecnología o las tecnologías, optimizarlas y que tengan mejor y mayor eficiencia en la gestión, tanto en la parte pública como en la privada? Hay un plan nacional de desarrollo de sistemas, etcétera, ese tipo de cosas, porque yo sí veo que hay muchas instituciones que lo tienen, ¿no? Está lo que han mencionado ustedes, pero yo he visto muchos planes totalmente aislados. Creo que faltaría ahí como que darle una normativa o hacer una sinergia y tener un desarrollo claro o formal o desde una institución que no tenemos una secretaría como tal. O sea, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Yo tengo muchos años que ya no trabajo digo, antes trabajaba en mi gobierno, pero ahora cada vez menos, y más estoy dedicado a la cámara. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Ok. Sí, gracias por la pregunta. Quisiera aprovechar lo que el maestro Telles, precisamente ahí en una de las primeras láminas, ya no quisimos ahondar mucho en eso, solo mencionarlo. Sí, efectivamente, quizá un problema histórico que hemos tenido desde hace al menos 25 años con las políticas de TIC en el país o vinculadas con eso, es la fragmentación de nuestra política o de la acción pública, ya no digamos a nivel estatal o local, sino simplemente federal, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde había hasta hace un par de meses una subsecretaría de Comunicaciones, ¿no? Tenemos, por su parte, a la Unidad de Gobierno Digital en la Oficina de la Presidencia de la República, ¿no? Tenemos todavía al INEGI, ¿no? Tenemos a estos mecanismos de gobierno abierto, etcétera, ¿no? Que también dictan o establecen planes de acción pública. Y efectivamente, yo creo que aún estamos en este proceso de desarrollar una política pública más unificada, pero a la vez colaborativa y que tome en cuenta, digamos, los diversos contextos y realidades del país. En este momento
hay algo que se llama Estrategia Digital Nacional, que es responsabilidad de la coordinación de la Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República, ¿no? A finales del 2018, esa coordinación o la Unidad de Gobierno Digital antes formaba parte de la Secretaría de la Función Pública y con esta nueva administración pasa a Presidencia de la República. Pero pasa incluso con nuevas atribuciones. Entonces, la respuesta específica sería, en este momento, la principal encargada de la política TIC en cuestión de gestión de las instituciones, de optimización, de mejoras, de evaluación de proyectos y de aprobación, es de la Unidad de Gobierno Digital en la Oficina de la Presidencia, ¿no? Sin embargo, ¿no?, aún, digamos, es necesario probablemente un cambio de diseño institucional. La coordinación de la Estrategia Digital Nacional apenas en febrero expuso, digamos, como sus primeros puntos que iba a tratar en este sexenio, y yo apenas ayer vi en la página antier, en la página de la coordinación, 6 programas por ahí relacionados con compras consolidadas, con evaluación de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, sería eso, pero efectivamente, aún con eso, tenemos todavía una fragmentación de la política TIC todavía bastante pronunciada. Muchísimas gracias y muy buen dato de la Unidad de Gobierno Digital. Que todavía hay una brecha digital en el gobierno, ¿no? Propia. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. ¿De qué, maestro? Muchas gracias también la doctora Aureola Quiñones. Le damos la palabra. Hola, buenas noches. Ha sido muy interesante toda su presentación. Y yo tengo 2 consultas. Una, por un lado, efectivamente hay un reto de las tecnologías, pero ¿cuánto está costando? ¿No sería tal vez más fácil acceder a, pues a estas cuestiones abiertas, a software abiertos, hacer que todo el gobierno tuviera, porque el gasto en software, no digo los nombres, son elevadísimos. Ustedes saben perfectamente eso. Entonces, habría una manera de transitar a estos software libres y que nos permitiera reducir el gasto, porque ahorita se incrementó el gasto tremendamente hacia las tecnologías de la información, el gasto público. Ese es el primer reto que les pongo. El otro, sucede con la información pública que cada sexenio cambia. Entonces, cada portal, uno quiere consultar información y ya, como estaba, no está. Entonces, es transparencia, pero al mismo tiempo no te encuentro, ¿no? Y buscan todo el portal y búscale por aquí, búscale por allá. ¿Cómo establecer una norma para que todas las dependencias presentaran su información de la misma forma? Porque si yo voy a INEGI, INEGI me da unas cosas, si voy a Hacienda, por ejemplo, a mí me encanta consultar la cuenta pública. Y entonces en Hacienda puede que la encuentre mejor que en la propia secretaría que está ejerciendo el gasto. Y a veces la encuentro en los 2 lados y es diferente. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo creo que ese es el mayor reto porque no está homologada la información. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Okay. Y gracias, me ha parecido interesantísima su presentación. Gracias, doctora. Robert. Está bueno. Bueno, vamos a entrar a la torre en bailando. El gasto de TIC. Bueno. Y resulta ser que era el responsable de las tecnologías de información y comunicaciones, el titular del área. Entonces, el titular del área tiene la responsabilidad de más o menos por ahí de verano, junio, julio, de esbozar el presupuesto de ejercicio para el año que entra. Y ese ejercicio, pues pasarlo a las autoridades en mi caso, de la institución, del centro de la entidad, revisarlo, filtrarlo, purgarlo, y pasarle la rasuradora y entonces mandárselos a Hacienda a ver si no los aprueban, a ver si no los aprueban. Les voy a poner este caso y de ahí voy a tratar de bajar. Y tengo una unidad que requiere un producto especializado. Llámese
no sé, el SPSS. Necesitan el SPSS. ¿Para qué? Pues para jugar, porque supongo que juegan, ¿no? Juegan, no han de saber ni para qué los usan. Pero me piden el SPSS. Una versión de software libre de este tipo de grado de especialización, pues yo les digo, ¿sabes qué? Pues hazlo con Excel, mano. ¿Y qué cree que me iba a decir el fulanito? Pues claro que no. Sí. O puedo agarrar y decirle, pues, alguien puede decirme, oye, ¿qué te parece si me consideras unas licencias de Tableau? Y yo contesto, es otra división, y alguien, pues, ¿qué crees? Que tampoco. Háganlo en Excel, muchachos. Evidentemente, sí aplica el software libre, en algunos casos, no en todos. Sí. Yo cuando aprendí que era Tableau, pues casi me avienta el libro en la cabeza, ¿no? Si eso lo puedes hacer en Excel, amigo. Sí. Yo siempre les digo que el conocer, ¿sí? El ser sensible al usuario, lo que platicábamos, el ver que los sistemas de información o las aplicaciones tecnológicas están centradas en la persona, en el ciudadano, quien utiliza la herramienta, es ser sensible hasta en esos casos. O sea, a lo mejor cuando yo egresé de la licenciatura, pues me decían, oye, necesito tal cosa, y yo les decía, no, con DBase lo puedes resolver. Sí. Conforme pasa el tiempo y adentrándome o especializándome a ciertas áreas de conocimiento, pues evidentemente cuando me dijeron, oye, Robert, ¿qué opinión te da de Tableau? Entonces yo lo que hice fue, ok, a ver, ¿para qué sirve Tableau? Sí. Ok. Ya entendí. Oiga, profe, ¿en qué proyecto lo va a usar? No en tal cosa. ¿Me puede dar el sustento para presentarlo en el presupuesto? Me dijeron, sí, cómo no. Bueno, pues el doctor Guillermo Cejudo dice que necesita Tableau y necesita 5 licencias porque necesita 1 para él y 4 para sus asistentes de investigación. Ese caso es en el que no cabe el software libre. Hay muchísimos ejemplos de la aplicación de software libre en soluciones gubernamentales orientadas al ciudadano. Sí es cierto. Si a mí me dicen, oye, utiliza un software libre para el sistema de admisiones, pues es viable. ¿Sí? Oye, vas a desarrollar en software libre la herramienta de solución, ¿sí? De prospectación de candidatos a alumnos. Sí es posible. Entonces, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar o la sensibilidad que tenemos que generar para entender el ahorro. El ahorro no es sacrificar la operación de la institución. El ahorro significa hacer lo más eficiente posible la operación a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Un ahorro no es, en lugar de darte un internet de calidad, es darte 512 y que te esté fallando y en una videoconferencia que no funcione y que digas, pues me es más fácil irme a mi casa que estar en la institución atendiendo una videoconferencia con la Universidad de Cambridge, con Oxford o con la Secretaría de Hacienda. Ahorros mal entendidos, yo creería. Sí es cierto, sí se puede ahorrar, pero no en todo y no de la misma forma. El tema de la información pública, no, eso es un desgarrete.
Al igual que usted, profesora, yo soy aficionado a la cuenta pública. Es un verdadero despiporre. Yo intenté hacer un comparativo en Tableau de esa información y homogénea, nomás por el nombre. Sinceramente, nomás por el nombre. ¿Sí? Cuando llega en el laboratorio de políticas públicas que tenemos, llegan y me dicen, oye, Robert, ¿cómo estás? Pues estoy malito porque tengo que estar haciendo malabares con esto. Esto lo que genera es incertidumbre. Finalmente, lo que genera es incertidumbre sobre la información. Y volvemos al tema de los datos, de la importancia del cumplimiento de las normativas y del conocimiento de las normativas. Por desgracia, nosotros, o sea, pues es la realidad política de este país. Pasa un sexenio, cambian reglas. Pasa otro sexenio, nos vuelven a cambiar reglas. O sea, no hay una continuidad en la gestión de nada. Entonces, pues, digamos, hace rato con la pregunta del profesor Mancilla, pues es algo que Felipe y yo les podríamos comentar eternamente, ¿no? O sea, ¿cómo carambas hacemos que los objetivos de la institución peguen al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Sectorial con las iniciativas que tiene que cumplir México a nivel de OCDE? O sea, ¿cómo alineamos todas esas para esas frases y podemos dar un resultado que realmente tenga un impacto? Pero eso es un trabajo que hacemos, o sea, lo que yo les puedo decir es que tenemos muchos años, muchos, ya no voy a mencionar tantos porque igual y me sacan la edad. Entonces, son de las cosas que son contrarias en las conversaciones. ¿Sí? Pero finalmente nosotros simplemente somos, como decimos, peones en el juego de ajedrez. Y tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y tenemos que dar un resultado por el bien de las personas a quienes damos resultados, sea un académico o sea un alumno o sea un ciudadano. O sea, hacemos lo que mejor podemos con los elementos con los que contamos. ¿Sí? ¿Están apoyándonos? Sí, efectivamente en las tecnologías de información, ¿sí? Con las limitantes que tiene la tecnología de información, ¿sí? Pero salvaguardando o atendiendo el marco jurídico que nos brinda algo de certidumbre de hasta dónde podemos movernos. Ahí me quedo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, me gustaría aportar. Muchas gracias. Bueno, adelante, eso, adelante. doctora, si me lo permite. Sí, Sí, adelante. básicamente la tecnología se vuelve cada vez más compleja y más cara, ¿no? Eso es innegable y es un reto de los próximos años. Es un reto también en el país, porque somos un país bastante grande, muy heterogéneo, etcétera, ¿no? Pero paradójicamente, el presupuesto en tecnologías de la información y comunicación, etiquetado así tal cual, para las unidades de tecnologías del gobierno federal, desde hace 3 o 4 años se ha disminuido como en un 40%. El proyecto de presupuesto para el próximo año lo eleva a comparación de en un 60% para el próximo año, ¿no? Pero aún así estamos más o menos en los rangos de hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, digamos que tendríamos que ver efectivamente cómo estamos gastando, si estamos gastando bien o mal. Quizá la pregunta no es tanto si usamos software libre. Software libre es un elemento. Incluso precisamente ahí en la página de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional mencionan que vivimos un tema de austeridad, etcétera, y se están buscando, digamos, eficiencias, sinergias. Se está pasando, por ejemplo, en varias dependencias ya no utilizan Microsoft Office, sino LibreOffice, ¿no? O sea, paqueterías libres que para temas de costos, disminuir costos o generar ahorros, ¿no? Pero la pregunta quizá más importante es ¿para qué lo queremos? Si realmente
qué impacto está teniendo esa tecnología y si nos está retornando la inversión de manera adecuada, ¿no? Y sobre el portal y esta cuestión de una norma, importantísimo, ¿no? Tenemos una ley de transparencia, pero, por ejemplo, le hacen falta normativas muy específicas para diseñar interfaces adecuadas centradas en la persona. Punto, ¿no? O sea, si vemos otros portales de otros gobiernos, hay una misma estructura que pasan y pasan los años y es la misma, es simple y es accesible. Pero tiene que ver también con quién está desarrollando eso, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, la profesionalización de las unidades tecnológicas en el sector público, pues también están sujetas a cambios políticos, a cambios al contexto, ¿no? Entonces eso no nos ha permitido generar una cultura, digamos, que que refleje de manera más adecuada el potencial de las tecnologías. Pero desde luego que una norma o diversas normativas serían de bastante utilidad. Muchas gracias, maestro Felipe. Bueno, pues está muy interesante el diálogo. Siempre van como destapando una caja de Pandora en donde van saliendo muchos temas que se van vinculando, ¿no? Esta cuestión de la transparencia, de los costos del presupuesto, de la homogenización, del lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya estaremos organizando en el siguiente trimestre otra serie y con mucho gusto continuaremos con este diálogo, ¿no? Agradecemos su participación a los maestros Felipe y Roberto, que aceptaron colaborar con el cuerpo académico y les entregamos sus constancias. Agradecemos su participación. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron en estos encuentros vía remota y pues daríamos por terminada esta serie de webinars que han sido muy interesantes, que nos han dejado muchos aprendizajes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Les haremos llegar las constancias.